Se está cayendo. Sus días están contados. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dilo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Dale un grito de guerra. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. Un grito de guerra. Usa tus palmas. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Declara. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Aleluya. Ya se cayó. Ya se cayó en el nombre de Jesús. Estamos. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hora. Le doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Dios me da de estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar en esta hora haciendo una oración para pedirle a Dios la manifestación de su poder y de su gloria. Aleluya. Señor maravilloso, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este programa para traer el mensaje de tu palabra. Y pedimos en estos momentos que manifiestes tu poder, que manifiestes tu gloria, Señor, que
el poder de tu Espíritu Santo se mueva a favor del oyente, a favor del necesitado en esta tarde. Pedimos que muevas el poder glorioso, poder de Dios. Esta hora, Padre, que damos comienzo a este programa Zona Sobrenatural, pedimos que tu poder sobrenatural se mueva poderosamente a favor de cada vida necesitada, que obres milagros, maravillas, señales, que muevas tu poder, que vidas sean restauradas, que cuerpos sean sanados, que haya milagros creativos en la vida de aquellas personas que tienen la oportunidad de mirarnos y de oír tu palabra. En esta hora enaltecemos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has tomado el control, que el poder de tu Espíritu Santo está moviéndose a través de este programa y tocando las vidas de aquellas personas que tienen la oportunidad de oír o de ver este programa. Te pedimos que muevas tu poder, que haga una manifestación, que la gente pueda sentir ese poder tuyo, el poder transformador, el poder de tu gloria, de tu presencia, poder de milagros en la vida de cada uno. Te pido en esta hora, Dios, que las palabras que hablemos, que tú las uses con el poder de tu Espíritu Santo para transformar vidas, para cambiar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le doy gracias a Dios en esta hora que Dios nos da esa oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes para traerles la palabra de Dios, el poder del reino de Dios a través de su palabra. En esta hora vamos a estar dejando lugar para nuestra hermana Miriam, que nos va a estar hablando, que nos va a estar dando un saludo, ¿verdad? Y después estaremos pasando para estar dando lectura a la palabra de Dios. Nuestra hermana Miriam. Amén. Primeramente, Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más en compañía del apóstol Isaías impartiendo palabra de reino. Espero que recibas esta palabra. Abre tu corazón, dispón tu mente para adorar a Dios, para que esta palabra caiga en buena tierra. Espero que Dios te llene de muchas bendiciones. Te hago una invitación al templo Verbo de Dios. Nosotros estamos en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Lucio Blanco, esquina con 12 de octubre y 5 de febrero, número 250. Tenemos servicios de jóvenes los días sábados a las 5 de la tarde, para todo joven que nos guste acompañar y adultos también. Los días de culto, de celebración son los domingos a las 5 de la tarde. Son cultos gloriosos, cultos con una manifestación del poder de Dios tremenda, y me gustaría mucho que nos pudieras acompañar. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor una vez más. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Los primeros 2 versículos del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Bueno, es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo envía a sus discípulos y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa fue originalmente la comisión que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos.
una orden para que salgan con poder y con autoridad, para que vayan y le hablen a la gente del reino de Dios y para sanar a los enfermos, dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 6 de este mismo capítulo, de saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vemos primero que el Señor los envía y luego dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Podemos ver, primero vamos a detenernos un poquito en los primeros versículos de la palabra de Dios. Todos conocemos que el Señor Jesucristo pues llamó a 12 para que fueran sus discípulos y más tarde los que llegarían a ser sus apóstoles. Sabemos que los envió, pero por algún motivo hemos perdido el enfoque en la comisión original que el Señor Jesucristo dio, en la orden que Él dio a sus discípulos. Dice que primero lo reunió a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Hoy en día predicamos el Evangelio de una forma tradicional. Se ha perdido la esencia del mandamiento, del mensaje, de la orden del Señor Jesucristo que dio a su iglesia, que dio a su pueblo. Y muchos hasta creen que ni siquiera Dios hace milagros hoy en día. Muchos creen que esto fue para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de los apóstoles, y que ya Dios no hace milagros. Nosotros creemos que Dios no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Dios todavía está vivo, que Dios está en movimiento, que Dios está en control, que Dios está haciendo las cosas y que Dios usa gente que esté viva, que esté en movimiento, que esté dispuesta para oír la palabra de Dios, para creerle a Dios y para llevar a cabo su orden. En este tiempo en que vivimos, cuando el Evangelio ha sufrido una gran distorsión, y tenemos mucha palabra, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha teología, tenemos doctorados, tenemos mucho estudio y muchas palabras, pero no tenemos a veces el poder para obedecer y para cumplir la comisión que el Señor Jesucristo puso en nuestras manos, de hablarle a la gente del reino de Dios. El reino de Dios, como lo hemos explicado en otras ocasiones, no es nada más ni nada menos que el gobierno de Dios que está en el cielo, el reino de Dios que está en el cielo y el gobierno de Dios del cielo manifestado en la tierra. Eso es el reino de Dios, el gobierno de Dios, la cultura del cielo, manifestarla y establecerla aquí en la tierra. Hoy en día se critica a los que están intentando o ya avanzando en tomar la orden que el Señor Jesucristo los dio, de retomar la orden, tratar de hacer las cosas como Dios mandó, como el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos. Ahora dice que les dio
poder y autoridad, que son dos palabras diferentes. La autoridad es algo delegado de parte de Dios. Es algo que nos corresponde como hijos de Dios. Si hemos aceptado a Jesucristo, somos hijos de Dios, somos cambiados por el poder de Dios, somos salvos, vamos a decir. Entonces, tenemos autoridad. Tenemos la autoridad que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Tenemos la autoridad de parte de Dios para hablar la palabra de Dios. Estamos autorizados para ir y llevar el mensaje del reino. Y estamos autorizados para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y todo hasta ahí se ve muy bien, porque hemos sido autorizados legalmente, si somos hijos de Dios. Legalmente hemos sido autorizados para llevar este mensaje y para manifestar el reino de Dios. Pero está la otra palabra que en esta ocasión el Señor la pone primero: poder. Mucha gente sabe, entiende que como hijo de Dios tiene la autoridad para llevar el mensaje del reino de Dios. Se esfuerza por llevar este mensaje a la gente necesitada. Pero a veces se encuentra con un problema, porque aunque tiene la autoridad, ha sido autorizado para hacerlo, pero no tiene el poder. Quisiera hacerlo. Quisiera sanar a los enfermos. Fuera demonios. Pero no tiene el poder para hacerlo. Es el cuerpo del Espíritu Santo. Dice: y recibiréis poder. Ya los había enviado. Ya los había autorizado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo. Y entonces ahora cuando el Señor Jesucristo los comisiona aquí, Él les da poder y autoridad a sus discípulos. Se mueven en la autoridad del Señor Jesucristo. Pero más tarde ellos tienen que moverse en el poder del Espíritu Santo, en la autoridad y en el poder de Dios. Aquí el problema que tenemos en la iglesia: se nos ha predicado y enseñamos muchas veces un evangelio barato, donde no tienes que esforzarte tanto. Un evangelio donde tú puedes ir a la iglesia cuando te sientas bien para la iglesia, cuando tengas ganas de ir a la iglesia. Tú puedes participar en los programas de oración, de ayuno y oración, cuando estés con ánimo de hacerlo. Es el evangelio que hemos estado enseñando por muchos años. Y la gente está cómoda cuando puede, cuando quiere y cuando se siente bien para hacerlo. Dice: pues yo voy a ayunar, yo voy a orar, voy a ir a los programas de oración. Pero cuando no tiene ganas, dice: pues no voy. No hay problema. El pastor no te obliga, no tienes un compromiso. Dios no obliga a nadie, dice la religión.
Cada quien hace lo enseñamos. Por eso la iglesia carece de poder. Por causa de un evangelio barato que hemos vivido por mucho tiempo. El evangelio del reino no es un evangelio barato. El evangelio del reino cuesta mucho. No es barato. El evangelio del reino requiere de compromiso, de esfuerzo, y aún más allá de tus fuerzas, más allá de tu ánimo y más allá de tus deseos. El evangelio del reino es una convicción en tu persona y un compromiso con Dios, donde aplica la palabra que dice que el reino de los cielos del tiempo de Juan el Bautista sufre violencia y los violentos lo arrebatan, no los desanimados, no aquellos que tienes que ir a jalarlos para que vengan a la iglesia. Y si no les pones todas las comodidades y vas por ellos, o tienes la iglesia cerca. Tenemos una cultura donde la gente va por lo general a la iglesia que le queda más cerca, porque es la cultura, porque es la comodidad, para que no nos cueste, porque esa es la religión que nos han enseñado. El evangelio del reino es de esfuerzo, cuesta mucho. Imagínense que el evangelio del reino al Padre le costó la vida de su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pagó un alto precio el Padre, su Hijo amado, lo envió para morir por nosotros. Cuando Jesucristo ya anduvo aquí en la tierra y está predicando el evangelio del reino, a Jesucristo el evangelio del reino de Dios le costó su vida. Él dio su vida. Él entregó su vida. Esto fue lo que le costó al Padre, fue lo que le costó al Hijo. Gloria a Dios. Pero nosotros no queremos que nos cueste nada el evangelio del reino. Creemos que es Dios el que nos necesita a nosotros. Y pensamos que cuando vamos a la iglesia le estamos haciendo un favor al pastor y le estamos haciendo un favor a Dios. Para que voy a ir a la iglesia. Qué tremendo. Qué error. Y qué mal concepto de lo que es verdaderamente el evangelio del reino de Dios. Queremos que las cosas no nos cuesten, que todo sea fácil, que nos traten bien. Y si no nos tratan bien, pues ya nos regresamos, buscamos otra iglesia, no hay problema. Hay muchas iglesias. Y eso es algo que está pasando en nuestros días. Porque la gente no tiene un verdadero entendimiento de lo que es el evangelio del reino de Dios. De lo que es el poder de Dios en la vida de una persona. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a pasar al mismo capítulo 9, versículo 10 y 11. Vamos a dar lectura allá la palabra de Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Miriam que nos lea capítulo 10 y 11. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, cuando llegan los discípulos, los recibe y se va con ellos aparte a hablarles. Luego, cuando la gente se da cuenta que Él está ahí, van a Él, dice que Él los recibe y sana a cada uno de aquellos que necesitaban ser sanados.
El evangelio del reino de Dios es un evangelio de poder. Es un evangelio de poder. Los discípulos mostraron el poder, el Señor Jesucristo demostró su poder y Él dijo, mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre. Vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y vamos a leer un pasaje ahí, una historia, ¿verdad? Bastante, está un poquito larga la lectura, pero vamos a ver cómo se movía los discípulos, apóstoles del Señor ya en este tiempo, en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta de un templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él se estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese uno homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este por completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Bueno, estamos viendo aquí, leímos todo un pasaje de la escritura de pero Gloria a Dios. El punto que estamos tratando, ¿verdad?, es que Dios no ha cambiado, que las cosas que Él ordenó a sus discípulos hacer y lo que se comenzó a hacer en el primer tiempo de la iglesia es la forma de Dios de evangelizar y de tratar con la gente. Hoy en día tenemos una forma muy diferente de evangelizar. Hoy en día la gente va, hace un programa de evangelización, hacemos un programa de evangelización, se prepara algunos folletos, unos tratados y va a los lugares y le da un folleto, le da un tratado a la persona y le dice, te invito a la iglesia, tenemos culto los domingos.
Y bueno, a ver si Dios hace algo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque algunos al menos salen y le dan un folleto a una persona. Otros ni siquiera hacen eso. Pero la forma de la evangelización que el Señor Jesucristo mandó está muy lejos de todo esto. La forma que el Señor Jesucristo mandó de evangelización es un evangelismo poderoso, con señales y milagros, con demostraciones de poder. Lo vemos con sus discípulos cuando los envió, lo vemos con sus apóstoles cuando ellos se movieron en el poder de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver una cantidad de milagros y de manifestación del poder de Dios, de lo que ellos habían recibido de parte de Dios y lo estaban impartiendo con la gente con la cual ellos hablaban. Imagínense una iglesia retomando nuevamente el reino de Dios y comenzando a hacer como hacían los discípulos, como hacían los apóstoles del tiempo de los Hechos de los Apóstoles, y salir por las calles, evangelizar, salir por los lugares y hablarle a la gente del poder de Dios, de que Dios quiere cambiar su vida, de que Dios quiere sanar su cuerpo, de que Dios quiere restaurar su familia, y después que le habla, ahí mismo orar a Dios, y ahí mismo que sucedan los milagros, que la persona sea restaurada, sea sanada, que la persona vea el poder de Dios. Ese es el evangelio del reino. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese, primero le pide que estén atentos, dice, míranos. Aleluya. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que él tenía, lo que él cargaba, era el poder de Dios. Hoy en día no suceden estas cosas con frecuencia, porque sencillamente aquellos que hablamos del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, no cargamos lo que cargaba Pedro y Juan. Que lo que tengo te da consejería. Eso es lo que dan, porque eso es lo que tienen. Pero Pedro y Juan tenían algo muy diferente. Tenían el poder de Dios. Y este es el evangelio del reino. Demostrarle a la gente que Dios está vivo, que el poder de Dios está en nuestra vida, que cargamos el poder de Dios, que tenemos el poder de Dios en nuestra vida y que le podemos dar a la gente el poder de Dios que transforma la vida, que cambia a la gente, que hace milagros, que restaura las familias, que restaura los matrimonios, que restaura la vida de aquella persona que le cree. Este es el evangelio del reino de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo en nuestros días es que Dios está restaurando. Dios está restaurando el reino de Dios. La manifestación del poder de Dios. Ahora todo esto tiene un proceso. O sea, la persona no se trata nada más de que la persona lea la palabra, de que la persona entienda la palabra y que diga, bueno, este es el tiempo, Dios quiere que yo haga milagros, Dios quiere moverse a través de mi vida, yo tengo ese deseo de servir a Dios y hacer las cosas. No es tan fácil, si no todo el mundo lo estuviera haciendo. Esto no es tan fácil porque esto lleva un proceso. Lleva un proceso de preparación. Lleva un proceso a través del cual Dios nos lleva, a través del cual Dios
trata en nuestra vida, hasta el punto que Dios nos confronta en nuestra vida, hasta el punto donde tenemos que soltar todas las cosas que nos estorban. Tenemos que soltar todas las cosas que nos atan. Lamentablemente, y esto es una verdad, yo sé que la persona que es sincera lo acepta y el que no, pues no lo acepta. Pero esto es una grande verdad. Y la mayoría de nuestros predicadores, la mayoría de nuestros predicadores tienen ataduras, tienen cosas que los sujetan, que los detienen, cosas que no han soltado en su vida, cosas que los mantienen todavía y no pueden avanzar. Una cantidad de cosas que no voy a mencionar en esta ocasión, algunas de las cosas, pero quiero decirle que la gran mayoría de nuestros pastores y nuestros predicadores están arrastrando cosas en su vida que le impiden llegar a tomar la posición correcta que Dios quiere que tome. Para que Dios llene nuestra vida, con el caso de Pedro y de Juan. Primero, nuestra vida tiene que estar vacía de sí. Nuestra vida tiene que estar vacía de nosotros y ser llenada de Dios. Cuando nuestra vida es vacía de todo lo nuestro y la llenamos de Dios, entonces comenzamos una vida nueva. Tenemos el vino nuevo, somos un odre nuevo, somos una persona nueva, restaurada por el poder de Dios. Entonces aquí es donde Dios comienza a trabajar, es aquí donde Dios comienza a depositar el poder, la revelación, los dones del Espíritu Santo. Es aquí cuando la persona ha muerto completamente para el mundo y se ha desocupado de sí mismo y se ha llenado de Dios. Y cada vez busca más de Dios y busca la transformación de su alma y la transformación de su mente. Y comienza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo y comienza a ser lleno del poder de Dios. Entonces la persona comienza a operar en lo sobrenatural. Y su forma de hablar y su forma de vivir va a cambiar. Ahora, el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él estaba viviendo una vida de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Él estaba vacío de sí y lleno de Dios. Gloria a Dios. Hoy difícilmente algunos de nuestros predicadores pueden decir estas palabras. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero este es el propósito de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiere que seamos imitadores de Dios, imitadores de Jesucristo. Que seamos personas completamente transformadas por el poder de Dios. Pero dije, esto lleva un proceso. Primeramente tienes que tener la convicción que el Espíritu Santo pone en tu vida para confrontarte, a llevarte a la muerte. Tienes que romper con todo lo que te estorba. Tienes que romper con todo lo que te ata. Tienes que romper con todas las cosas que detienen el crecimiento y que bloquean el fluir del poder de Dios. Son cosas que tú no quieres dejar. Son cosas que tú quisieras que Dios te siga usando y te pones en ayuno y estás tiempo en ayuno y en oración y en búsqueda de Dios, pero no sueltas las cosas que están estorbando en tu vida. Entonces temporalmente gozas de una bendición y un mover del poder de Dios, de una unción, de algún que otro milagro de sanidad o alguna que otra liberación por allí. Algo temporal y pasajero, porque no sueltas aquellas cosas que te impiden seguir adelante.
El evangelio Aleluya. del reino de Dios Ya se es un evangelio que hay que pagar un precio. cayó en el nombre de Tienes que morir Estamos penetrando en las para ti, tinieblas con alabanza. para poder vivir para Cristo. Tienes que morir para el mundo, Agradecimiento. para poder resucitar en Cristo Jesús y ser una nueva criatura y hablar en el poder de Dios como Dios quiere. Está contado. Hoy hemos manejado un evangelio donde estamos arrastrando con todas las cosas y queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios haga milagros y nos ponemos en ciertos programas de ayuno, de oración y buscar, pero no has tenido una liberación y una sanidad interior, un cambio en tu vida, una transformación, una limpieza de tu persona a través del poder del Espíritu Santo, a través de la búsqueda de Dios y a través de un proceso de conocimiento y de revelación en tu vida que te confronte con la verdadera necesidad que hay en tu persona para que puedas moverte en el poder sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Vemos que los apóstoles, los discípulos del Señor, aún ellos tuvieron problemas, tenían problemas. El Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Ayudándoles el Señor y confirmando su palabra con las señales que le seguían. Pero fíjese que los discípulos del Señor, qué tremendo. Por eso es difícil. Todo lleva un proceso. Miren, los discípulos habían estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio más o menos, enseñados directamente por el Maestro acerca del reino de Dios, acerca de todas las manifestaciones de Dios. Ellos vieron al Señor Jesucristo en acción. Ellos vieron los milagros, vieron los ciegos ver, los mudos hablar, los leprosos se limpiaron, los muertos resucitados. Ellos vieron todo esto. Aleluya. Sin embargo, cuando el Señor viene y se les aparece para enviarlos ya definitivamente, lo primero que hace el Señor Jesucristo, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Lo primero que el Señor hace es que les reprocha y les reprende. Y esta palabra les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es tremendo, porque esta es la misma palabra que se usa para reprender demonios. Las mismas palabras que el Señor Jesucristo usó para reprender demonios. O sea que lo que el Señor Jesucristo, lo primero que hace con ellos antes de enviarlos a predicar y a sanar a los enfermos y echar fuera demonios, dice que primero les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea, lo primero que hizo fue que les reprendió el demonio de incredulidad que estaba en ellos. Lo primero que hizo fue que les dio liberación.
les practicó una liberación a sus discípulos. Les reprendió al demonio de incredulidad, por cuanto no habían creído en él, aun cuando habían visto todas las cosas. Aún no estaban listos para ir y predicar el evangelio del reino. Pero cuando Él los libera, cuando Él reprende el demonio de incredulidad, entonces los envía. Y cuando los envía, ellos comienzan a moverse y dice que el Señor confirmaba la palabra de ellos con las señales y con los milagros que les seguían. Gloria a Dios. Entonces es importante, hermanos, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de una transformación. Gloria a Dios. De alinearnos al reino, propósito de Dios. Para alinearnos al reino y al propósito de Dios requiere primero de un deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de una decisión, de una determinación. Y esto lo tienes que hacer con violencia. Esto lo tienes que hacer con determinación, con valor. Aleluya. Mientras que no, vas a seguir viviendo un evangelio mediocre, conformándote con lo que sea, porque no quieres soltar las cosas que tú amas y que tú quieres. Pero si tú en verdad quieres servir a Dios y tienes un deseo grande para servir a Dios, quieres en verdad ser usado por Dios, quieres que tu vida sea transformada, quieres que tu vida cambie, quieres que tu familia cambie, que tu matrimonio cambie, que tus hijos sean salvos, que en tu hogar se manifieste, que sea un lugar donde se mueve el poder sobrenatural de Dios, necesitas pasar, necesitas tener una decisión y entregarte a Dios para pasar por un proceso de preparación, por un proceso donde Dios te lleva a la revelación y a la preparación para que tú puedas comenzar a moverte en el poder de Dios, en ese poder sobrenatural y glorioso que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Esta tarde te hacemos este desafío. No es una cosa cualquiera, es un desafío que tiene que ver con tu vida. Es un desafío que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el futuro de tu familia y de tus futuras generaciones. Tú los liberas, tú los llevas a la verdad, tú los llevas a la victoria, o tú los arruinas siguiendo en la situación mediocre en la que por mucho tiempo tal vez has estado. Tú decides, porque Dios visita la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Dios te ha llamado, tal vez tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor Dios te ha llamado con un propósito, para que te pares, para que te levantes por tu generación, para que te levantes por tu pueblo, por tu familia, para que te levantes y te pongas a la brecha y quiebres en ti todas las cosas que venían atrás de ti, para que tus hijos y tus nietos y tu nueva generación sea gente diferente, sea gente de poder, de autoridad, de gobierno, de señorío, sea gente sana, sea gente libre, sea gente que se mueve en el poder de Dios, sea gente próspera y en abundancia, aleluya, bajo la bendición y bajo el poder glorioso de Dios. Pero en ti está la decisión de lo que tú quieres hacer. Gloria a Dios. Así es que piensa, Dios te da la oportunidad hoy para reflexionar y para pensar y para actuar en las cosas que estamos hablando de la palabra de Dios. Nomás pregúntate y mira cómo está la iglesia y cómo ha estado por tanto tiempo. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las cosas que Dios dijo que era algo normal? El pan de los hijos, algo natural para los hijos. Hoy tienen que esperar que venga un evangelista, tienen que esperar que haga un programa de ayuno y de oración para que sucedan algunos cuantos milagros, cuando es algo normal que debe fluir en nuestra vida todos los días.
Porque esa es la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Moviéndose a través de nuestra vida. Gloria a Cristo. Piensa, medita en esta tarde. Vamos a estar haciendo una oración al final. Gloria a Dios. Voy a pedirle aquí a Miriam que nos hable algo. También le queremos dar parte. Vamos preparando a los jóvenes para que ellos después conduzcan el programa. Gloria a Dios, vamos a darle una oportunidad para que nos traiga una palabra ahí. Amén, aleluya. Espero que la palabra haya sido de gran bendición para tu vida, una palabra con gran poder de Dios, una palabra que espero que cambie tu vida. Es hora, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, es hora que te alinees, que te pares en la brecha y tomes el poder que Dios te ha dado aquí para establecer su reino, para empezar a trabajar en su obra, para empezar a evangelizar. Mostrando el poder de Dios que nos ha dado, mostrando el poder que nos ha dado aquí en la tierra para sanar, para profetizar y para declarar vida, para declarar libertad y para atar toda maldición y a los principados y potestades. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que reacciones y te pares en la brecha para seguir lo que Dios está hablando. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Amén. Te invito a que te levantes, a que te acciones para traer almas a Dios, para restaurar tu vida y para seguir el camino que Dios nos ha dado para aquí. Y te invito también para la iglesia, el Verbo de Dios. Estamos en la calle Miguel Hidalgo, en Colonia Lucio Blanco, número 250, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Los horarios son a las 5 de la tarde, sábados y domingos. Amén. Pues que Dios te bendiga. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida, ya que es palabra revelada y es hora de levantarse y accionarse para la obra de Dios. Amén. Bueno, en esta hora vamos a estar orando a Dios. Yo sé que hay mucha gente también que nos está viendo y que está escuchando este programa. Y muchos de ellos están a la expectativa para ser sanados, para recibir milagro de parte de Dios. Yo creo que es el tiempo, gloria a Dios, es el tiempo de que tú tomes lo que es tuyo. La sanidad, los milagros. Dice la palabra de Dios que es el pan de los hijos. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Gloria a Dios. Esta es una bendición que Dios tiene para sus hijos. Y es asunto solamente de creerle a Dios, de activar tu fe en la palabra, en las promesas de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y yo creo que estás, vamos a decirlo así, en un tiempo muy práctico. Estás en el lugar correcto, vamos a decirlo así. Vamos a soltar y vamos a activar el poder de sanidad divina y el poder de milagros sobre la vida de aquellas personas que nos escuchan, que nos ven. En esta hora, prepárate, créele a Dios. Hemos estado viendo los milagros del poder de Dios, el poder de Dios en movimiento, en acción, donde Dios está haciendo milagros tremendos, poderosos, donde la gente y aún los médicos se quedan sorprendidos al ver lo que está sucediendo delante de ellos, por causa de la gente que le está creyendo a Dios, por causa de los hijos de Dios que se están levantando y que se están manifestando, porque este es el tiempo. Así es que tú que estás ahí en tu lugar, en esta hora,
Prepárate para ser sanado. Tal vez han orado ya muchas veces por ti y tal vez ni crees. Y a lo mejor vas a orar pensando, pues, a ver si acaso Dios me sana. Y si lo haces de una forma muy incrédula, tal vez no recibas nada. Por eso te desafío en esta hora a que le creas a Dios. Porque si tú le crees a Dios, Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Cargamos ese poder de Dios, como lo cargaba Pedro y Juan, para sanar a los enfermos, para transformar las vidas, para que haya milagros creativos. Pero tú tienes que estar preparado para recibirlo. ¿Por qué tú crees que Pedro le dice, míranos atentamente? Porque quería que entendiera el mensaje. Quería que estuviera preparado para recibir lo que le iba a soltar. En esta hora, tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada para recibir lo que te voy a soltar en esta hora. El poder de Dios, el poder transformador, el poder sanador, el poder de milagros sobre tu vida. Esta hora, toma autoridad y en el nombre de Jesucristo, suelto y activo el poder de milagros, el poder de sanidad divina sobre tu cuerpo, sobre tu vida. En esta hora fluye el poder sanador. Tu cuerpo es restaurado ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres sano ahora en el nombre de Jesucristo. Levántate. Haz lo que no podías hacer. ¿Quieres comprobar que Dios te ha sanado? Haz las cosas que no podías hacer. Levántate, créele a Dios y recibe la sanidad. Recibe el milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora honramos y glorificamos y le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios y creemos esa palabra. Creemos esa palabra de poder. Creemos esa palabra de sanidad sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Yo sé que en esta hora, específicamente en este programa, hemos tenido otros programas donde hemos orado por los enfermos, pero específicamente en este programa, yo sé que Dios ha sanado enfermos. Estamos penetrando en las tinieblas con alabanza. Y sé que Dios Dale fuerte ese aplauso en agradecimiento a tu Rey. quiere manifestarse aún más. Muchas personas han comenzado un proceso. Sus días Gloria a Dios. están contados. Y gracias a Dios porque le están creyendo a Dios en esta tarde. Pero es el tiempo. También nos gustaría, sería de grande bendición para nosotros, que pudiera compartir el testimonio. Poder compartir el testimonio, poner un comentario allí, poner su testimonio. Gloria a Dios. Después de ver el programa y de recibir un milagro, ¿verdad? Que ponga ahí su nombre, que ponga de dónde en dónde está usted, dónde vive, dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo y lo que ha recibido de parte de Dios. Y nos gustaría comunicarnos con ustedes, quería conocerlos, saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Gloria a Dios. Estamos aquí detrás de las cámaras donde no vemos a nadie. No sabemos quiénes nos están oyendo, quiénes nos están viendo, pero sí creemos que Dios está haciendo algo. Sabemos que hay gente que nos está escuchando, sabemos que hay gente que está siendo tocada por el poder de Dios, sabemos que hay gente que está siendo transformada por el poder de Dios y Dios se va a manifestar cada vez más. Esto es un avance progresivo. Cada vez más va a ir subiendo al nivel de revelación, el nivel de poder, el nivel de gloria. Va a ir subiendo y milagros más grandes cada vez y más notorios, más marcados van a estar sucediendo
en la vida de las personas. Gloria a Cristo Jesús. Así es que, pues le dejamos este programa. Y las personas que se quieran comunicar también a través de texto, nuestro número de celular es 8991 15 15 15. Es muy fácil para memorizarlo. 8991 15 15 15. Y ahí nos puede mandar usted un texto y decir si este programa ha sido de bendición, decir si Dios ha hecho un milagro en su vida. Gloria a Dios. Pues déjenos saber, para gozarnos juntamente con usted por las cosas que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Voy a dejar una vez más aquí a nuestra hermana Miriam para que nos dé nuevamente la dirección y un número de teléfono, algo para que la gente se pueda comunicar, Miriam, para que nos haya. Amén. Bueno, la dirección es calle Miguel Hidalgo, Colonia Lucio Blanco, número 250, entre 12 de octubre y 5 de febrero en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Tenemos los servicios los días sábados, que es culto de jóvenes a las 5 de la tarde. Los días domingo, culto de celebración igual a las 5 de la tarde. Nos puedes contactar por Facebook. El nombre es El Verbo de Dios. Y también nos puedes contactar por número de celular, que es 8999 18 25 76 o al 8991 15 15 15. Puedes mandar un texto para decir qué obra ha hecho el Señor en tu vida, o para hacer algún comentario sobre el programa o alguna duda que tengas. Nosotros estamos aquí y te vamos a contestar. Amén. Bueno, pues ya tenemos la información, así es que ya saben. Te esperamos, estamos ya para finalizar nuestro programa. Y pues Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo programa. Bendiciones sobre sus vidas y los esperamos. Gloria a Dios. Amén. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.